Bueno, ya el domingo casi todos entregaron el trabajo. Esta semana empezamos a hacer el proceso de calificación. Al que no lo envió, ya le mandaré un correo esta semana mirando como quien dice qué pasó, pero la gran mayoría pues ya lo entregaron. Entonces, evacuado esa parte, ya hacia dónde nos vamos a nuestro segundo entregable, que son las políticas contables y nuestra configuración del sistema contable. La clase de hoy y la clase, o sea, la clase de esta semana, la vamos a enfocar a seguir manejando el programa. La clase anterior, nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos cómo creamos la empresa, hicimos un recorrido por el programa, cómo creamos los usuarios y en los grupos cómo autorizaban a los compañeros. ¿Alguna duda con esa parte? Si lo han intentado, fácil, complicado. Los videos que se han cargado, si los han podido ver, muchachos. Sí, profe, todo esto está correcto por mi parte hasta el momento. Bueno, yo, por ejemplo, ahí quedó Sandra en primera pantalla. Sandra ya tiene su grupo de 3, ¿cierto? Sí, señor. Y ya sus compañeros ya tienen acceso a la empresa. Sí, señor. Ah, bueno. Ya nos generamos los accesos. Bueno, entonces, mire, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, mire, nosotros, como lo hemos dicho, el eje central de nosotros es las transacciones. O sea, es el eje central de nosotros, es este anexo de transacciones donde nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En ese orden de ideas, nosotros haciendo el recorrido por las transacciones, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que vamos a tener de todo un poquito, ¿cierto? Entonces, para tener de todo un poquito, nosotros vamos a tener 4 módulos, como lo hemos dicho, el módulo de contabilidad, el módulo de inventarios, el módulo de facturación y el módulo de nómina. ¿Cómo nos vamos a ir al proceso de configuración? Primero vamos a configurar lo que es la nómina. Después vamos a configurar lo que es el proceso de facturación, después el proceso de inventarios y al final, el que es más fácil en teoría es el proceso de contabilidad. ¿Y por qué? Porque en el proceso de nómina, nosotros ¿de qué partimos? Que vamos a tener 10 empleados. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros vemos en pantalla, nosotros en un programa de nómina vamos a tener que crear los empleados, 10 empleados, vamos a crear los cargos, vamos a crear qué concepto les pagamos, vamos a crear los grupos de nómina y al final vamos a asociar todo eso a las cuentas contables. O sea que una vez terminemos nosotros de configurar la nómina, nos va a quedar configurado el plan de cuentas. Cuando nos vamos a facturación, vamos a crear los productos que vamos a vender. Y cuando creamos los productos a vender, vamos a organizar nuestro documento de facturación electrónica, de nota crédito y las cuentas que mueven esos documentos cuando se contabilicen. O sea, todo me va almacenando contabilidad. Cuando yo configure el programa de inventarios, ¿qué voy a hacer? Voy a configurar mis materias primas, o sea, lo que voy a comprar. ¿Y eso qué me indica? Que también le voy a direccionar a las cuentas contables. Y ya al final, ¿qué me toca? Complementar mi plan de cuentas de otro número de cuentas que necesito que lleguen para cuando yo empiece a digitar. Entonces ya cada módulo va a tener un documento. Y al final vamos a hacer un recorrido por todo lo que nos falta contabilizar. ¿Por qué voy a empezar con el de nómina? Porque el de nómina, digamos, es un poco más complejo, porque vamos a tener que decir muchísimas cosas. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por la gran mayoría de lo que tenemos que configurar, y para eso también creé pues otra empresa diferente para que la podamos trabajar. Entonces, mire, yo ya estoy dentro de mi programa, y entonces hay dos, pero yo me entro al programa, ¿para dónde se me fue? ¿Para dónde se me fue el programa? Bueno, entonces yo estando en el programa, estoy en mi programa que es Empanadas Calidosas, para el caso de ustedes. Entonces, básicamente, hay 3 elementos. Nosotros, si yo estoy en nómina,
Yo estoy en el programa de nómina, le voy a decir parámetros. En parámetros es todo esto lo que tenemos que configurar para nosotros poder trabajar la nómina. Documentos, clases de nómina, empresas, cargos, empleados, conceptos, grupos contables, grupos de nómina. El documento y los empleados los vamos a crear por contabilidad para que miremos allá y los demás por este módulo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Primero me voy a ir a contabilidad y en contabilidad voy a escoger parámetros. Y en parámetros de contabilidad tengo muchas configuraciones. ¿Cuáles son las más importantes para nosotros empezar a trabajar un programa contable? Tener creado los documentos, el plan de cuenta, los terceros y las formas de pago. Cuando nosotros hablamos de documentos, estamos hablando de todos aquellos documentos que me van a permitir que entre la información a la contabilidad, ya sea que yo la digite de forma manual o que haga un proceso de traer la información de otro módulo. Pero en cualquiera de los dos casos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tenemos que tener un documento por donde ingrese y se contabilice, por decir algo. Si nosotros hacemos la nómina en el módulo de nómina y contabilizamos, ¿el qué va a hacer? Va a venir a buscar el documento de nómina y la va a contabilizar. Si nosotros no tenemos ningún documento asociado a nómina, la nómina sale, se sacan los recibos de caja, pero no pasa a contabilidad. El programa tiene por defectos estos documentos. Ya nosotros vamos a verificar en el transcurso cuáles nos sirven. Para nuestro caso, vamos a trabajar con el de nómina que está aquí que está preestablecido. ¿Y yo cómo hago? Yo digo, editar o eliminar. Si yo por decir algo, nosotros no necesitamos una cotización porque no la necesitamos, le digo eliminar. O sea, así que hago, borro el que tengo. Si yo voy a editar el que está pregado, lo voy a editar. Y si voy a crear uno nuevo, le digo registrar documento. Entonces, en este momento, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos uno de nómina, que es el que nos tiene que servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir a editar. Aquí nosotros que estamos viendo en pantalla, me dice un código y me dice un nombre. El código yo lo coloco. Usted puede decir códigos alfanuméricos o códigos numéricos. Usted puede decir que va a crear un documento, y el código sea 1 y se va a llamar comprobante de egreso, por decir algo. O usted va a crear el número 2 que se llame recibos de caja. Nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos y lo vamos a organizar y nos va a tocar agregar. En este caso que estamos enfocados con nómina, vamos a editar y ¿qué necesitamos saber nosotros? En el programa de nómina siempre, y es problema de configuración, el de nómina siempre me va a decir código nómina y nombre nómina. Le vamos a colocar consecutivo número 1, o sea, que empiece en el número 1 y que esté clasificado como nómina. Con esos 4 requisitos, yo ya lo grabo para poderlo traer. Y vuelvo y lo repito, mira, yo entro a nómina, verifico que el código está NOM, nombre nómina, el consecutivo diga 1 y la clasificación diga nómina. Esa clasificación, ¿qué quiere decir? Que se me asocia al programa de allá. Entonces, básicamente nosotros necesitamos esos 3 mínimos. Ustedes van a ver mucha información, pero entonces ahí nos genera más cosas. Entonces, que no contabilice costo de ventas, que no registre asientos de otros módulos, pero eso no tiene que ver con la configuración de nómina. Entonces nosotros, para el caso de nómina, solamente en lo básico, le vamos a decir que me clasifique en nómina y que sea el nombre nómina. El nombre no importa, usted le puede colocar nómina de la empresa, comprobante de nómina, pero que siempre el código sea nómina para este caso. En ese orden de ideas, por decir algo, aquí vamos a tener un comprobante de egreso, lo vamos a editar. Entonces, mire, ¿qué me está diciendo? Básicos, código egreso, comprobante de egreso, consecutivo 1. Clasificación egreso, lo grabo. Pues eso lo vamos a ver más adelante como para organizar. Por decir algo, vamos a borrar otro que no necesitemos. Documento equivalente POS, lo eliminamos. O sea, nosotros no vamos a trabajar con el documento equivalente de nómina. Recibo de caja, vamos a decirlo, vamos a editar que está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Básico, recibo de caja. Y aquí las clasificaciones, ¿qué me está diciendo? El recibo de caja, ¿qué hace? Ingresar dinero. Le digo guardar, para que todos me tengan mis, ¿cómo se llama?
mis consecutivos. Recibo de caja, no le coloqué consecutivo 1 y le digo guardar. O sea que en este momento podemos decir, mire, nosotros tenemos el comprobante de egreso configurado, la nómina configurada, el recibo de caja. Remisiones no vamos a utilizar porque nosotros vamos a facturar de una vez. Traslados de inventario los dejamos por si los podemos utilizar. Notas de contabilidad es por donde nosotros hacemos los ajustes, le decimos editar. Mire, básicos, nota contabilidad, le colocamos el consecutivo y siempre la clasificación que sea asociado es una nota contable. O sea, los que ya están configurados, ya nosotros en el camino vamos mirando cuáles necesitamos. Devolución en ventas, ajustes de inventarios y los demás que están acá, no les vamos a hacer nada más porque cuando lleguemos al módulo vamos a saber que lo necesita. O sea, si lo necesitamos o no lo necesitamos. Nosotros desde nómina, ¿qué necesitamos? Necesitamos 2 documentos. El documento de nómina, que es donde va a entrar la nómina cada que la contabilicemos. Y cuando nosotros la vamos a pagar, vamos a hacer el comprobante de egresos. O sea que aquí ya tenemos que tener egresos y nómina. Pues aquí me adelanté un poco con nota contabilidad, pero básicamente es como para explicar cómo funciona. Entonces nosotros en esta primera parte que es configurar documentos, ahí es donde nosotros podemos agregar y quitar documentos y editar. Por ejemplo, hay un documento y es para enseñarles cómo los hacemos. Yo voy a hacer un documento registrar. Aquí me dice un código 11, entonces yo voy a llamar un documento que se llame depreciaciones. Depreciaciones. Le coloco el nombre, le digo que empiece 1 y siempre lo asocio a la relación que tiene con la contabilidad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros con la nota de esto es una depreciación, estamos haciendo una nota contable. Ya me perdió la nota contable. Nota contable. ¿Y qué es una nota contable? Que él siempre me va a afectar la contabilidad. Y así nosotros vamos a llegar cuando hagamos todo el proceso, vamos a hacer un documento que se llame como dijimos, las depreciaciones, otro que se pueda llamar la conciliación bancaria, otro que se llame importaciones, como lo vamos necesitando. Entonces, aquí en esta primera parte, ¿qué es lo básico que necesitamos? Mire, necesitamos el de nómina y el egreso, que va relacionado directamente ¿con qué? Con el proceso de nómina. Ya yo me devuelvo y ¿qué necesito crear? Una parte muy importante son los terceros. Y entonces, ¿yo qué tengo que crear? Yo tengo que crear en el primera instancia mis 10 empleados. Si yo voy a mirar mis 10 empleados, yo tengo, por decir algo, mis empleados son 10 y yo tengo a Juana López, Pedro Pérez y Josefa Ruiz. Vamos a crear a Juana López. Entonces, ¿yo cómo creo un tercero en contabilidad? Inclusive los terceros se pueden crear en cada módulo. ¿Por qué me vengo yo al módulo de contabilidad? Para que desde contabilidad siempre entendamos que ahí lo vamos a hacer, pero es el mismo proceso en otro lado, siempre por parámetros. Entonces, mire, aquí ¿qué tercero está creado? Está creado un tercero que se llama Foscon Tecnologías. Ese es el dueño del programa. Está creado por defecto. Entonces, ¿yo qué necesito crear y cuáles van siendo las metas de ustedes? Crear los primeros 10 empleados. Yo para registrar un tercero, básicamente digo, registrar un tercero y él me sale este menú. Y voy a tener 3 tipos de terceros: cliente, proveedor, empleado, y aquí me dice que lo inactive cuando yo no voy a utilizar un tercero. ¿Yo qué voy a crear? Voy a crear empleado, ¿cierto? Yo tengo que tener muy claro qué es lo que voy a crear. Y los datos que tengo acá, básicos, datos del cliente, datos del proveedor, datos del empleado y otros datos. Nosotros el empleado lo vamos a crear en 2 instancias. Primero los datos básicos y después los datos del empleado. En esta primera parte vamos a crear solamente los datos básicos, porque cuando ya nosotros terminemos de crear todo, los tenemos que agregar, ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué les toca a ustedes inventarse? Inventarse en los terceros, porque pues los números de cédula. Entonces, digamos cualquier número de cédula para la señora Juana López. ¿Se llama Juana López? Sí. Se llama Juana López, la gerente. Entonces, cédula ciudadanía, el tipo siempre es una persona natural, el documento, la cédula y no responsable de IVA. Primer nombre, López.
apellido, no, primer nombre Juana, apellido López, primer apellido no tiene más. Dirección, teléfono, a partir de acá son datos que en una contabilidad deberían estar. ¿Y por qué las contabilidades desde el proceso debemos tener la dirección, el teléfono, la identificación, el email? Por dos cosas, porque la contabilidad dentro de muchísimas otras funciones nos ayuda a soportar desde el programa contable los medios magnéticos, y cuando nosotros hacemos medios magnéticos, él nos va a pedir todas esas direcciones. Si no los tenemos, por allá cuando hagamos los medios nos toca ir a buscar documento por documento. Entonces, las contabilidades tienen los programas contables tienen esa facilidad, funcionalidad de agrupar la información, de manejarla, entonces nos dicen créelo completo. Para nuestro caso, nosotros podemos solamente grabar nuestro tercero con esos datos básicos, cédula, primer apellido, y él me lo deja grabar. Entonces, mire qué pasó, ya tengo a la señora Juana López. Y yo que la quiero editar, le digo editar. Ya tengo a Juana López creada y él me dice editar. La segunda parte, cuando creemos los 10 empleados, tenemos que ir a complementar los datos del empleado. Pero estos datos del empleado sí lo vamos a hacer de último, una vez configuremos todo lo demás. ¿Por qué? Porque con los datos de empleados aquí ya me va a decir, mire, cuál es el contrato de Juana López, si es fijo, indefinido, cuándo inicia el contrato, cuándo finaliza, cuál es su salario, cuál es su banco, qué centro de costo está, qué grupo contable, qué cargo tiene, cuánto le vamos a sacar de pensión, de salud, qué tipo de empleado es, dónde vive y cómo lo vamos a liquidar. ¿Esto para qué sirve? Esta es la información que me sirve para liquidar la nómina. ¿Por qué? Porque si yo le digo que empezó el 10 de marzo, cuando le vaya a pagar la quincena, él me va a controlar que no le vaya a pagar más de los días que trabajó en el mes. Si me está diciendo acá la nómina, si se la va a pagar mensual o quincenal, entonces yo digo que contraté a alguien y el compromiso es pagársela mensual. Cuando la liquide quincenal no me va a salir el empleado. Y la parte del lado siguiente, ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar a que sepa cómo lo configuro y cuáles son los grupos contables de administración, ventas, que eso es lo que vamos viendo. Entonces, mire, aquí yo que tengo, ya tengo creado a Juana López. Y entonces, para yo crear a la otra persona que es Pedro Pérez, ¿yo qué hago? Registrar tercero, le digo que es un empleado en datos básicos, ya creo otra cédula, digo que es natural, no responsable de ida, Pedro Pérez. Lo grabo, ya tengo mi segundo empleado. Voy a hacer el tercero, Josefina Ruiz. Josefina Ruiz, otra cédula cualquiera. Josefina Ruiz. Y ya lo tengo creado. Nosotros necesitamos crear todos los 10 empleados. Ricardo Ruiz, hasta acá la voy a hacer yo. Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz. Perdón, primer apellido solo Ricardo. Ricardo Ruiz. Entonces, mire, en los empleados, esos primeros terceros, ¿cuántos empleados deben tener? Deben tener los de los anexos de las transacciones. Algunos me han dicho, profe, ¿dónde están los anexos de las transacciones? Los tenemos en la semana 2, en la unidad 2 y lo tenemos en el TIN. Entonces, mire, si yo verifico la lista del TIN, ¿yo qué voy a ver? Yo voy a ver que tengo mis 10 empleados y me están diciendo cuáles son los cargos y cuáles son los salarios y qué tipo de contrato. Aquí me está diciendo, la empresa contrata al siguiente personal, 10 empleados, desde Juana López a Matilde Pérez. Debemos conservar debemos conservar estos nombres. Profe, yo los quiero cambiar. Bueno, usted los puede cambiar, pero recuerde que el ejercicio le va a decir que quién le van a pagar los cestas, a quién van a despedir, a quién renunció, y siempre el ejercicio me lo está referenciando con estas personas. Algunos estudiantes colocaron los nombres de ellos y todos sus amigos, y ya por allá se me enredaban cuando iban a decir, despidieron a Josefina, y entonces ya no sabían cuál era el que han creado. La recomendación es que los nombres los conserven. Las cédulas las tenemos que inventar. Los cargos tienen que ser iguales y los salarios no los pueden cambiar.
Ya el ejercicio está organizado con los salarios normales. Mire, aquí estamos hablando que tenemos personas que se ganan más del salario mínimo, porque inicialmente estábamos trabajando los operarios con el salario mínimo y nos cambió un poco para este año con la suba del 23, entonces se organizó los conceptos diferentes para poderlos hacer. ¿Para qué nos sirven todo esto? Nos sirve porque, mira, aquí que me están diciendo cuánto se gana y dependiendo de lo que se gana es lo que yo le voy a pagar. Entonces yo aquí creé cuántos empleados, voy hasta Ricardo Ruiz, queremos el único, Natalia Ortega, mire que va siendo muy sencillo, registro un tercero, que sea empleado, Natalia, ¿qué? Natalia Ortega. Natalia Ortega y la grabé. Mire, nosotros, ¿qué tenemos que entregar? Nosotros, ¿qué tenemos que entregar en el segundo entregable? Las políticas y la configuración. La próxima semana volvemos a hablar de políticas para que volvamos a aterrizar que uno se lo va olvidando. Pero cuando yo digo configurar es todo esto. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos configurando los terceros. Y entonces, por decir algo, cuando yo tenga que demostrar cómo los configuré, yo digo imprimir. Y el que me va a mostrar una impresión en PDF de los terceros. Y eso que lo voy a guardar y después lo anexo al sistema. Porque cuando yo estoy en cualquier menú, él me permite imprimir. Él me dice imprimir y el que hace me muestra. Yo lo puedo hacer en Excel, en PDF y entonces cuando me dicen vamos a imprimir la configuración, entonces vamos a sacar todos los informes que usted en el sistema. Configuramos los terceros, vamos a sacar la lista de los terceros en PDF y lo guardamos. Los documentos lo ponemos en PDF y lo guardamos. La nómina, o sea, por donde vamos a pasar en estos 3 o 4 clases, lo vamos a volver PDFs al final y lo vamos a anexar en esos programas que nos lo juntan con las políticas. Y entonces, por decir algo, no, si es que yo para poder empezar a digitar necesito los 10 terceros, sí, pero vamos a empezar a digitar en la tercera unidad, sí, pero el entregable de la segunda es crear todas las configuraciones. Entonces, ustedes me dicen, no, yo creé sin un empleado, creé sin un concepto. Cuando entreguemos al final, que es para el 16 de marzo, que nos faltaría como 3 semanas o 4, no van a tener completo eso. Si nosotros lo vamos haciendo, ya lo van teniendo y al final la entregable es sacar sino pantallazo. Entonces, miren, desde el modelo contabilidad ya hicimos lo más importante. Creamos el documento de nómina y el de egresos, o sea, los configuramos porque ya estábamos. Nos fuimos a crear los terceros, la primera parte. Aquí creamos a Pedro, López Juan, a Ricardo y Natalia Ortega, que la tengo mal escrita, la puedo corregir, editar, Natalia Ortega. Listo, vuelvo y la grabo. Recuerden, ustedes si están trabajando en grupos, las personas se pueden repartir las cosas. Entonces, ustedes si estuvieran trabajando, por ejemplo, en este momento en línea, 3 crean 2 empleados, cada uno crean ya 2 empleados, ya 3 empleados y lo hacen más fácil. O sea que ahí se muestra trabajo en equipo. Algunas personas veo que trabajan solas. Solamente hay 2 2 estudiantes que no se han agregado a grupos. No sé si conocen o van a seguir trabajando, pero vamos a mirar qué va a pasar. Bueno, entonces ya hice lo más importante en contabilidad, que me hace la referencia para el módulo nómina, los terceros y los documentos. Entonces ya me voy a ir para el módulo de nómina. Y recuerde que todos los módulos tienen las mismas particularidades, estos mismos 6 espacios, parámetros, grabación, consulta. Vamos a trabajar siempre por parámetros. Verificamos en la margen de izquierda que estemos en nómina, que estemos en el 2026 y tengamos la opción de parámetros. Mire, aquí cuando decimos parámetros estamos en nómina. Si le damos documentos, ¿el qué me va a mostrar? Los mismos documentos de allá. O sea que aquí también los podemos agregar. ¿Por qué me voy yo para contabilidad? Porque llega un momento que solo en contabilidad configuramos. Bueno, terceros, ya las tenemos abajo. Entonces me voy para clases de nómina. ¿Cuántas nóminas puede tener una empresa? Una empresa puede tener 3 nóminas o 4 nóminas o 5. Mire, las empresas ¿cómo pagan? La clase de nómina es la forma donde el departamento de nómina va a liquidar. Entonces las empresas pueden liquidar decadalmente, pueden liquidar semanalmente, quincenal o mensual. Acá el sistema nos tiene predefinido 3 formas, que es la nómina mensual, la nómina de la primera quincena y la nómina de la segunda quincena.
¿Aquí qué tenemos que hacer nosotros? Pues nada, porque mire, ya lo tenemos creado. Entonces, lo único que vamos a eliminar es la nómina mensual, porque nosotros en nuestro sistema nos dice que vamos a pagar solamente quincenal. O sea, nosotros debemos tener 2 quincenas, la primera y la segunda, y ya está configurado. Si tuviéramos que registrar una, le decimos registrar clase, le colocamos el nombre y decimos cómo la vamos a pagar. Uno puede decir, voy a hacer una nómina para la prima, para las vacaciones aparte, o la voy a liquidar de forma individual. Yo les voy a agregar acá, les voy a agregar una clase de nómina que podemos llamar la liquidación, liquidaciones. Le voy a colocar las liquidaciones. ¿Para qué? Para cuando necesitemos hacer una liquidación. Entonces, en algún momento, las liquidaciones que nos indican, no vamos a esperar hasta la quincena cuando una persona renunció el 3 y entonces le tenemos que pagar la quincena. Entonces, le tenemos que pagar la liquidación. Lo hacemos por el proceso de nómina para que integrado. Las liquidaciones pueden ser, como se dice, dos opciones. O lo liquido desde el programa de nómina o lo hago manual. Entonces, aquí ¿qué vamos a quedar? Con 3 tipos de nómina. La nómina la primera quincena, la segunda quincena y una que se llama liquidaciones. Uno podría hacer otra nómina que se llame la prima porque se paga cada 6 meses, las cesantías que se pagan cada año. Nuestro ejercicio, ¿qué tiene? Nuestro ejercicio tiene 2 meses y cada mes tiene ya 2 quincenas, o sea, son 4 quincenas. Y solamente tenemos, y recuerden que deben a una miradita a las transacciones, una señora que renuncia y una que despedimos, a las tenemos que liquidar. No tenemos nada más, o sea que así nos queda nuestros tipos de nómina. Me devuelvo a configuración y en configuración tengo empresas. En empresas nosotros ¿qué tenemos? Las empresas, básicamente aquí nosotros estamos trabajando, si ustedes ven en pantalla, con una EPS, con una EPS, con un fondo de pensiones, con una ARL y con una caja de compensación familiar. Ustedes pueden crear otras, sí. En la vida normal nosotros ¿qué tenemos? Que las personas escogen sus EPS y el fondo de pensiones y la empresa se queda siempre con la ARL y la caja de compensación. ¿El sistema qué me está diciendo? El sistema me está diciendo, mire, le doy esta opción que son las 4 más comunes en algún momento. Más común sería Sura, Confenalco, no sé, pero podemos trabajar con estas. ¿Y qué tenemos que verificar? Cuando le damos a editar, que cada empresa esté asociada a lo que les corresponde. La nueva empresa promotora de salud, ¿qué es? No la conozco, entonces vamos a colocar, por ejemplo, Sura. ¿Y Sura qué es? Una de salud. Ah, ustedes quieren trabajar con la nueva PS, listo. Colpensiones, es el fondo de pensiones. Ahí yo puedo pagar pensiones y cesantías. Ah, que yo lo quiero cambiar por protección o por venir, pero dejé uno solo. Yo voy a dejar Colpensiones. La R Sura o la R Colmena, la que quieran, está aceptada con la RN. Con Fenalco, no me gusta con Fenalco, lo voy a colocar con Fama, pero que diga caja de compensación. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que crear, mire que aquí hay unos NID ya creados, con estos NID voy y creo el tercero en contabilidad. Aquí, ¿qué me está diciendo? El sistema me crea este tercero, ¿para qué? Para que cuando nosotros hagamos la nómina y hagamos la deducción de salud, pensión, causemos las ARLs y todo, él me lo lleve a una cuenta por pagar a estas empresas. Ah, ustedes lo quieren dejar como estaba y no quieren con Fenalco, sino con Fama. Perfecto, o sea, ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que se deje uno solo. ¿Por qué? Para que podamos avanzar más rápido, que estamos como quizá en un caso hipotético, de escoger por cada empleado 3 EPS, 4 fondos de pensiones, que es eso en la vida real. Y nosotros, mire que cuando vamos a buscar el empleado, vamos a decir el empleado en qué fondo de pensiones está. Entonces, ahí ya hice la empresa. Aquí ya me toca crear los cargos. Entonces, mire, ¿cuáles son los cargos? Los cargos son los que me dice el ejercicio. Nosotros en los cargos que tenemos, gerente general y contador. Gerente general y contador. Entonces aquí tengo, si yo lo voy a auditar
y esto lo vamos a dejar para ahorita, mire, me está diciendo el cargo, la gerente general para que me coincida, y me está diciendo conceptos, a qué le voy a pagar. En este momento, nosotros solamente vamos a crear los cargos y enseguida vamos a agregar los conceptos para poderlo configurar. Esos conceptos que me hacen referencia es que yo tengo que saber qué le voy a pagar a un empleado. Y mire, al gerente no le voy a pagar horas extras, a los operarios sí les voy a pagar. Esto básicamente, muchachos, es de mucha carpintería. Entonces, mire, vamos a crear los cargos. Tenemos gerente general, contador, por ejemplo, auxiliar contable no tenemos, lo podemos editar. Entonces vamos a decir que el auxiliar contable se va a llamar secretaria. 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 Ya tengo secretaria. Me falta el contador. Te digo, registrar campo. Se llama contador. Con los conceptos, enseguida vamos a trabajar los conceptos. Voy a tener 2 vendedores. Te voy a agregar vendedor 1, vendedor 2. Vendedor 1, vendedor 2. Entonces ya tengo 2 vendedores. Tengo mensajero. 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 Y tengo 4 operarios. Tengo 2 vendedores, 1 en 2 y 4 operarios. Operario 1. Operario 2. Esto es de sacarle tiempo a la configuración. Operario 2. Y eso lo hace uno una vez en la vida. O sea, cuando está configurando la empresa. Cuando compró el programa. Cuando cambió de programa. Operario 3. ¿Cuántos operarios son? Operarios 4. Y ustedes podrían decir, pero ¿por qué tengo que crear? Porque hay veces los operarios pueden tener unas formas de remuneraciones diferentes, entonces los cargos van asociados a muchísimas cosas. Entonces, mira, aquí que tengo. Debo tener uno, aquí me quedó error, operario 3 es un operario 4. El cargo ya existe. Él me deja grabar, pero me saca el error. Me saca, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos nuestros cargos creados. Mire, muy sencillo. Tengo la lista en anexo de transacciones y lo agrego. Por lo general le coloco el mismo cargo que me dice el sistema. Tengo un contador, tengo una secretaria, tengo un gerente general, 2 vendedores y 4 operarios. Si yo le digo editar, por ejemplo, al operario 4, no me dice qué le voy a pagar. Y si yo no le digo qué le voy a pagar, cuando vaya a la nómina, él no me activa las opciones. Entonces, antes de terminar esa configuración, yo me voy a devolver a los parámetros y ya me voy a mirar los conceptos. Y entonces aquí es donde viene una parte importante. Aquí es donde nosotros vamos a registrar qué es lo que se paga en la nómina. Y aquí es donde hablamos los conceptos generales de nómina que luego los vamos a asociar a unas cuentas contables. Entonces, miren, vamos haciendo como un derrotero. Nosotros pagamos salarios, está bien. Por lo general pagamos auxilio de transporte, deducimos salud y pensión, pagamos vacaciones, cesantías, primas, intereses, vacaciones compensadas es en especie, licencia de maternidad, yo la voy a borrar porque aquí no vamos a pagar licencia de maternidad. Le voy a borrar la licencia remunerada porque nosotros no vamos a pagar licencia remunerada. Y voy a pagar las vacaciones compensadas porque las vacaciones compensadas básicamente ¿qué son? Son las vacaciones que le damos a una persona cuando no descansa, sino que se las pagamos en plata. Entonces aquí, mire, lo que nos quedó de lo que estaba configurado es salario, auxilio de transporte y las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, prima e interés. Cada vez que a mí me pagan, me hacen una deducción de salud y pensión, listo. ¿A mí qué me faltaría? A mí me faltarían los siguientes conceptos. ¿Qué me falta pagar? Mire, a los vendedores les falta comisiones. Comisiones.
Y esa parte la vamos a ver después, o sea, qué clase, si es salario o no es salario. Ya vamos a mirar, solamente nos vamos a, primero a crear el concepto, después vamos a mirar la configuración interna. ¿Por qué? Porque si ustedes están mirando acá, voy a registrar otra. Por ejemplo, voy a registrar una que se llame bonificaciones, bonificaciones. Y aquí me está preguntando si es salario o no es salario. Si lo pago, lo deduzco. Eso ya vamos a analizar uno por uno y qué es base para cuando tengamos toda la otra parte. Entonces, mire, aquí que yo le puedo pagar a un gerente, le puedo pagar bonificaciones, a los vendedores comisiones. ¿Qué le toca pagarle a los empleados? Horas extras. Entonces vamos a colocar horas extras. Horas extras diurnas. Aquí inicialmente vamos a colocar horas extras diurnas. Pero yo podría también tener horas extras nocturnas, recargo dominical, son todos los conceptos de pagos. Aquí, ¿qué me faltaría? Las personas que se ganen más del 4 salarios mínimos, fondo de solidaridad. Entonces, aquí yo qué voy teniendo, tengo salario, tengo auxilio de transporte, tengo comisiones y bonificaciones, lo que le estoy pagando. En una cuenta de nómina yo le deduzco la salud, la pensión, si se gasta más de 4, si se gana más de 4 salarios, le deduzco fondo de solidaridad. Me falta una muy importante, retención en la fuente. Retención en la fuente. ¿A quién le hago retención en la fuente? Aquel que se gane más de 8 millones de pesos más o menos, y lo vamos a ver en el ejercicio, que en el caso del contador y la gerente se ganan 8 o 12 millones, entonces tenemos que calcular la retención en la fuente. Entonces, mire, aquí podríamos decir que nosotros tenemos los conceptos más importantes cuando le pagamos a una persona. Salarios, auxilio de transporte. ¿Qué nos faltaría? Pagarle una que se llame la liquidación, cuando los empleados se van, o una indemnización. Y pues, porque yo sé, porque ya me lo leí, como ya me vi la película antes, por allá van a echar a uno, indemnización, o sea, yo tengo que tener creado todos los conceptos. Entonces aquí yo ya tengo los conceptos. Entonces aquí tengo alrededor de 10, paso a la segunda hoja, ustedes van a tener 15 conceptos contables. Entonces, miren, van a tener salario, auxilio de transporte, salud, pensión, pago de vacaciones, cesantías, prima, interés, comisiones, bonificaciones y horas extras, fondo de solidaridad, retención en la fuente, liquidación. ¿Este proceso a qué me lleva? Este proceso me lleva a cuando yo llame a un empleado, él me diga qué le voy a pagar o qué tengo. Ya vamos a ver una configuración interna enseguida. Entonces, miren, yo ya creé los conceptos y configurarlos. Entonces, yo me devuelvo a los cargos. Parámetros, cargos. Ahorita que nosotros creamos los cargos, él internamente, ¿qué me decía? Yo le decía ahorita y me decía, ¿qué le vamos a pagar? Entonces aquí es donde yo le agrego a cada cargo los conceptos que le vamos a pagar. Pues mire, a un gerente y esta sí es la parte de la más sencilla de todos después de haber creado los cargos. Entonces mire, al gerente general, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a pagar salario ya, auxilio de transporte, no. Salud le pago, le deduzco salud, le deduzco pensión, le pago vacaciones, le pago cesantías, le pago prima, intereses, comisiones, bonificaciones, horas extras no, fondo de solidaridad, retención, liquidación e indemnización. Cualquiera le puedo pagar. Y digo, y me salgo, y cierro. Entonces, ya que me está apareciendo que cada cargo va a tener sus conceptos que le pagué. La secretaria, a la secretaria, mire, aquí tiene salario, auxilio de transporte. A la secretaria le podemos pagar vacaciones, sí, vacaciones, cesantías, prima, intereses, comisiones posiblemente, publicaciones posiblemente, horas extras posiblemente, solidaridad no, retención no, la podemos liquidar y la podemos indemnizar. Mire, ahí me quedó la secretaria. Y así yo tengo que decirle todos perdón, le tengo que decir todos al contador. Mire que aquí no tengo ninguno porque lo creé, entonces lo hacía al contador, le va a pagar. Salario, sí. Auxilio de transporte no le voy a pagar. ¿Por qué no le voy a pagar auxilio de transporte? Porque el auxilio de transporte es el que se gana menos de 2 salarios mínimos, se gana 8.
Sí le voy a decir salud, pensión, las vacaciones, las cesantías, la prima, los intereses, comisiones posiblemente, bonificaciones, horas extras no, fondo de solidaridad sí, retefuente sí. Liquidación e indemnización. Grabar. Entonces, mira, yo reviso que sí me haya quedado grabado, listo. Al vendedor 1, ¿qué le vamos a pagar? Le podemos pagar salario, auxilio de transporte, salud, pensión, vacaciones, cesantías, prima, intereses, comisiones, bonificaciones no porque le dan por lo general comisiones, horas extras no se le paga, fondo de solidaridad por lo general estos vendedores no se ganan más de 4 salarios mínimos, retención en la fuente no, a no ser que se gane más dinero, liquidación, indemnización. Listo. Aquí ya lo grabé. Vámonos para el mensajero. Ustedes graban el otro vendedor, que son 2. El mensajero que le vamos a pagar, a ese sí le vamos a pagar de todo. Salario, auxilio de transporte, la deducción de salud, pensión, vacaciones, pago de cesantías, prima, interés a las cesantías, comisiones no, bonificaciones esporádicas, horas extras sí, fondo de solidaridad no le paga, retención tampoco, liquidación e indemnización por si lo despedimos. Y lo grabamos. Lo mismo pasa con los operarios. ¿Qué le vamos a pagar a los operarios? Básicamente de todo. Lo mismo que un vendedor, lo que no le vamos a pagar es fondo de solidaridad y retención en la fuente. Entonces, mira, aquí nosotros, ¿dónde vamos? Pero este no, este no, este no. Que debemos tener configurados, le debemos agregar a cada empleado, aquí le quité retención en la fuente, no, le digo eliminar. ¿Podemos corregir todo? Sí. Entonces, en esta parte, cuando tenemos los empleados, le tenemos que agregar los conceptos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esos conceptos? Porque cuando yo vaya a crear la nómina, esa nómina, ¿qué me va a decir? Yo llamo al gerente general y ya, yo no voy a llamar, perdón, al gerente general, yo voy a llamar a la persona, ¿cómo se llama el gerente general de esta empresa? Se llama Juana López. Cuando yo llegue a nómina, yo en nómina, ¿qué hago? Llamar a un tercero, Juana López, y ya el programa va a saber que es la gerente general, que se va a ganar 12 millones de pesos, va a saber en qué fondo de pensiones está y va a saber qué le va a pagar. Entonces a mí me van a salir los conceptos que me van a pagar. Digo, salario, me va a preguntar cuántos días trabajó, 15. Y el que va a hacer va a coger el salario que tiene y me lo divide. Me va a deducir la salud y la pensión y me los va a organizar uno por uno. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener? Todos los empleados 10, agregarle todos sus conceptos. Entonces, mire, es como quien dice todo en línea. Estamos en nómina, ya tenemos el documento, ya tenemos la clase de nómina, tenemos la empresa, tenemos los cargos y ya tenemos los empleados y tenemos los conceptos. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar al grupo contable. En el grupo contable es donde yo voy a definir cómo van a quedar mis empleados. Entonces, yo voy a tener qué tipo de empleados tengo. Mire, no tanto qué tipo de empleados tengo, no es la palabra, o sea, en qué grupos están. Si nosotros miramos estos 10 empleados, podemos tener la posibilidad de separarlos entre grandes grupos. Los de administración, los de ventas y los de producción. Que eso que para nuestra contabilidad, ¿qué quiere decir? Que uno los vamos a llevar a la cuenta 51, otros los vamos a llevar a la cuenta 52 y los otros los vamos a llevar a la cuenta de costos, o sea, vamos a tener 3. Entonces, aquí el sistema que nos está mostrando, tenemos gastos administrativos, operativos. Entonces, nos faltaría crear un grupo contable. Ay, perdón, ¿para dónde me fui? Registrar grupo contable. Se me va para otro lado. Aquí a esto vamos a llegar enseguida. Entonces, mire, cuando yo tengo el grupo contable y yo le voy a decir editar, él me va a llevar a que le dé las cuentas contables por cada grupo de contabilidad. Esto es lo que vamos a empezar a hacer la otra semana. Pues vamos a terminar de hacer las configuraciones básicas. Pero ¿a dónde nos vamos a tener que enfocar? A entender cómo vamos a contabilizar, cuáles son todas las cuentas que tenemos que crear. Aquí no están bien creadas porque las tenemos que configurar.
Entonces, nosotros, ¿qué debemos tener en este grupo contable? Que yo me salgo, parámetros, estoy en nómina, grupo contable, abajo, agrego el grupo contable y le digo, tengo el 1, el 3, ¿cómo se va a llamar el grupo contable que voy a crear? Voy a crear el grupo contable de administración, ventas, digámoslo, ventas, operacionales de administración y ventas. Le digo grabar. Entonces, bien, yo ya tengo 3 grupos, administrativo, ventas. El operativo, si quiere, le cambio el nombre, coloquémoslo producción. Y ya, básicamente, cuando nosotros hagamos todo esto, producción. Aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire, quedar con 3 grupos. El grupo administrativo, el grupo de producción y el grupo de ventas. ¿Para qué? Para cuando ya lleguemos a crear el plan de cuentas, lo vamos a asociar. Mira, aquí están los conceptos que nosotros le vamos a pagar a todos los empleados y ese concepto que vamos a hacer, lo vamos a colocar en una cuenta contable para que la contabilice. Si ustedes miran acá que encuentran que el salario es en la 510506, porque ya está creado y lo que están vacíos no están creados. Eso no lo vamos a hacer hoy. Entonces, lo mínimo que nos tiene que quedar es que nos tienen que quedar 3 grupos contables, ventas, producción y administrativo. ¿Para qué? Para que nosotros con esos conceptos que digamos, vamos a crear el plan de cuentas y en el plan de cuentas vamos a decir las cuentas de la 51, las cuentas de la 52, las cuentas de la 53 e inclusive las cuentas de costos de producción que son en las 7. Adicional a eso, ¿dónde vamos a llevar nosotros lo que llamamos las prestaciones sociales que se van causando cada mes? En unas cuentas por pagar y unas cuentas de gasto. ¿Dónde vamos a contabilizar las cesantías, la prima, los intereses por cada persona? Eso lo podemos terminar cuando hagamos el plan de cuentas. Y por último, grupos de nómina. Los grupos de nómina es como la empresa liquida la nómina. Nosotros nos vamos a quedar solamente con un grupo de nómina. ¿Eso qué indica? Que nosotros vamos a trabajar solo con empleados. O sea que aquí nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque básicamente las empresas pueden hacer muchos tipos de nómina. Lo pueden hacer por departamentos, por ciudades, por municipios, o pueden decir empleados, administrativos y ventas, porque hay algunas empresas, por decir algo, a los empleados les pagan cada 15 días, a los operarios les pagan cada semana, inclusive a los grandes rasgos les pueden pagar mensual. Entonces, miren muchachos, aquí y de pronto un poco a la carrera, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo? Miren, ya tenemos para configurar documentos, clases de nómina, empresas, cargos, empleados, conceptos, grupos contables y grupos de nómina. A nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta crear. Mire, por los grupos contables tenemos que ir a asociar todos los conceptos con el plan de cuentas. ¿Para qué? Para cuando yo llame la nómina me diga cómo contabilice. Y si ustedes miran estos grupos de nómina, tenemos en la primera parte, dice conceptos contables y gastos y provisión. ¿Eso qué indica? Me salí. Que cuando en la primera pestañita que se llama conceptos de nómina, estos son los conceptos cuando yo hago la nómina. O sea, vamos a liquidar la nómina y vamos a decir que le va a pagar salario, auxilio de transporte, le pagué vacaciones, o sea, lo que le vaya a pagar al empleado acá en algún momento. Y en la segunda pestaña, cuando el sistema automáticamente me haga lo que es lo que llamamos las provisiones, porque yo, ¿qué hago? Liquidar una nómina. Entonces, al liquidar la nómina, yo digo, llamo a Pedro Pérez, le pago todo. Cierro la nómina y la contabilizo. Él automáticamente me contabiliza las prestaciones sociales y los parafiscales, salud, pensión, riesgos profesionales y fondo de solidaridad. ¿Qué nos falta a nosotros para terminar de configurar la nómina? Solo el plan de cuentas. Entonces, mire, vuelvo y lo digo. De este módulo tenemos documentos, clases de nómina, empresas, cargos y empleados. ¿Y por qué nos faltaría solo eso? Porque mire, cuando nosotros ya lleguemos a esta parte, tenemos los empleados creados, nos falta configurarle los datos del empleado. Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Y aquí ya creamos muchas cosas. Por ejemplo, el señor, vamos a acabar de hacer el contrato al gerente. Este señor se llama Pedro Pérez. Entonces decimos, tiene un contrato indefinido.
¿Cuándo empezó? El 1 del mes. Entonces vamos a decir que él empezó a trabajar el 1 de marzo. 1 de marzo. Al tener contrato indefinido, no se le coloca finalización. ¿Cuánto se gana el señor? 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La nómina, ¿cómo se la va a pagar? Quincenal. ¿Qué centro de costos tiene? Nosotros no vamos a trabajar con centros de costos, así solamente administración. Grupo contable, tenemos 3, vamos a decir que es administrativo. Grupo de nómina, vamos a decir que es mensual. Cargo, vamos a decir que es el gerente, el gerente general. No, ¿quién es este que estoy creando yo? Perdón. El cliente estoy con Pedro Pérez. Pedro Pérez es el contador. Entonces, Pedro Pérez, en los datos del empleado, Pedro Pérez, ¿qué cargo tiene? Y se gana 8 millones. $8 millones cargo, es el contador. Pensión, le deducimos el 4%. ¿En qué fondo de pensiones está? Colpensiones. Salud, el 4%. Es el 0.04. 0.4. 0,4. 0,4 puntos. ¿En qué fondo de salud está? Está en Sura. La ARL. Tenemos 3 tarifas de la ARL. Vamos a trabajar todas con el 5.22, que es la general. ¿Qué pagamos? ARL Sura. Caja de compensación con fama. Tipo de empleado es dependiente. Departamento, le dijimos que Antioquia, porque todos los que me piden en rojo está organizado en municipio, digamos Medellín. Y lo grabamos. Ahí ya tenemos un empleado terminado. O sea, con toda su configuración. Y ahí vamos a tener ya todo el sistema listo cuando creemos el plan de cuentas. ¿Para qué? Para que él me lo llame. Entonces, mire, aquí ya nosotros también, ¿qué podemos hacer? En esa última parte ya podemos llamar a todos nuestros empleados y asociarlos. Por ejemplo, Juana López. Juana López, ¿qué es? Tiene contrato indefinido. Todo le vamos a colocar. Recuerden que nuestro programa va a trabajar 2 meses. Entonces, nuestro primer mes de trabajo va a ser marzo. Entonces, los contratos a 1 de marzo se va a ganar 12 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 millones. No le vamos a colocar banco, le vamos a pagar quincenal. Centro de costos no vamos a trabajar con centro de costos. Grupo contable es el administrativo. Grupo de nómina son empleados. El cargo es la gerente general. La pensión es en Colpensiones. La salud es en Sura. Ahí le colocamos el 4%. Estoy en la ARL y está en Confama. Le decimos que es dependiente. Le decimos que está en Antioquia. Y le decimos que está en Medellín. Allá que me faltó colocarle, aquí en la ARL, el 4%, 4% y el 0.522. Y ahí me queda grabado. O sea, que yo que ya que tengo, ya puedo completar la creación de mis terceros asociándolo con el contrato. Ustedes miran, este profe todo nos está tirando rápido. No, les estoy haciendo un recorrido de estas primeras partes. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Y qué podemos hacer la próxima clase? Ustedes van a decir, lo intenté, me vuelve y me lo repite, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea mía de la próxima clase? Yo que espero que ustedes interactúen con el sistema y vayan haciendo este derrotero de este video. A ver, qué les funciona y qué no les funciona. La idea es que es todo muy claro y yo ya les explique cómo se contabiliza una nómina, qué cuentas debemos tener para crear todo el plan de cuentas, que ahí sí tenemos que crear alrededor de 4 cuentas, 4 grupos, unas 40 cuentas. Y ahí tendríamos finalizado la nómina. Con eso ya podríamos hacer los pagos de la nómina. Ya tenemos el documento creado, tenemos el tercero creado, los conceptos creados, ya solamente es ir a definir
las características de cada cuenta y ya nos vamos por los conceptos para que digamos que incluye nómina, qué salario, qué no, y el sistema me lo puede hacer. O sea, 2 pasitos adicionales para configurar. Es lo que yo les venía diciendo, a dónde nos vamos moviendo con todo eso, a que la mayoría de cosas se vuelvan es prácticas y a trabajar. Aquí ya no es de ir a buscar y consultar esta parte, es de configurar el sistema. Y configurar el sistema se vuelve un poco más complejo porque es de hacer. Y entonces, mire, acá aprendimos a crear documentos, aprendimos a crear cuentas. ¿Eso para qué nos va a servir? Para los otros módulos ya sabemos crear la cuenta del documento, perdón, el documento y el tercero. En la próxima clase vamos a aprender a crear las cuentas, porque vamos a hacer muchas, que la cuenta si es de auxiliar, que si es de tercero. ¿Para qué? Para crear todas las cuentas de nómina. Y al final se aprenden para hacer las otras. O sea que si nosotros en esta clase y la próxima clase hacemos todo el proceso de nómina, ya tenemos el 40% de la configuración del sistema LIS. No, yo creo que el 50% en número de cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la nómina tiene muchas cuentas, cada concepto que vimos ahora tiene una cuenta contable, entonces tiene un salario, y el salario tiene 3 cuentas, la 510506, la 520506 y la cuenta de costos, o sea, la configuración de nóminas por 3. En cambio, cuando ya hagamos inventarios, van a ser unas solas cuentas, facturación una sola cuenta, y ya ahí terminamos. Cuando configuremos los otros módulos, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia los documentos contables que nos faltan y unas cuentas, cómo contabilizo un leasing. Entonces empiezo a jugar qué cuentas tengo en el plan de cuentas y la ventaja es que nuestro sistema ya tiene un plan de cuentas definido, entonces vamos a hacer un recorrido diciendo cuáles tiene y cuáles no tiene. ¿Cómo la ven? Muy enredado, quedó más o menos explicado para volver a ver el video y hacer el derrotero. Vuelvo y recomiendo que nos toca que muchachos, tener a la mano esas transacciones para quienes los empleados, el valor de los salarios. Dudas, inquietudes, preguntas. Yo sé que están callados, pero cuando empiecen a interactuar, ustedes son los que van a hablar y yo les voy a explicar. Gracias a los juiciosos que montaron el trabajo, esta semana lo voy calificando, más tardar para la otra semana, el martes, les empiezan a salir las noticas para hacer si tienen algún tipo de reclamación. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, usted en el grupo, en el Teams sí colocó el correo suyo para uno agregarlo a la configuración del sistema. No lo coloqué. Yo no lo encontré. Bueno, vamos a mirar acá. Grupo de Teams, ya se lo coloco. Ya mismo se lo coloco apenas que este mouse se me está como acabando la carga, tengo que ponerlo a cargar. Que básicamente es John Ever 1973 @iCloud. Ya se lo coloco para que lo tengan y me agreguen para cuando necesite una asesoría me dicen mi empresa es esta, por favor ingrese y yo puedo mirar. O lo hacemos acá también. Entonces en ese orden de ideas recuerden que es lo que nos va generando, porque se nos va generando un derrotero que ustedes van haciendo. No, profe, nosotros nos gusta trabajar el fin de semana, también perfecto. Vamos trabajando los jueves, ustedes trabajan el sábado y el martes hacen preguntas, ustedes son los que le dan la dinámica. Pero apenas terminemos de configurar la nómina, ya necesitamos que ustedes tengan claros sus productos y sus materias primas. ¿Por qué? Porque ya vamos a decir, vamos a crear un producto y ya es el producto que ustedes van a trabajar para que lo hagan de una vez y las materias primas. De ahí para allá ya sí todo es muy genérico. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Profe, ahorita me puede regalar un minutico, porfa. Claro que sí, te queda si hablamos, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Iván, sí, listo. Entonces, muchachos, un feliz día para todos. Gracias por la madrugadita. Como siempre, voy a bajar el video, lo coloco en YouTube y se los mando tanto al C virtual como por acá, porque el sistema no está dejando grabar, entonces hay que lo bajo rápido y lo paso a YouTube para que lo podamos ver después. Listo, Feliz profe, día muchas para todos. gracias. Se queda Igualmente. Iván. Gracias, profe, que descanse. Feliz día. Profe, es que mira, sabes, el domingo yo te hice la entrega del sistema, pues, del entregable, pero ahorita entré y me dice que es que la tarea está retirada, que es que La el tarea borrador que no fue enviado.
que es pues, la tarea que yo monté me dice que está retrasada, que porque el borrador no fue enviado y yo lo envié. Hasta yo te escribí por Teams para enviarte el link porque no me dejaba como adjuntar el link ahí en el programa. Clase virtual. Señor, En pantalla, ¿qué estás viendo? sí, tu pantalla estoy viendo en sistemas de información contable. Bueno, sí me pasó eso. O sea, tengo dos trabajos que dicen en borrador, pero los puedo ver y calificar, que tampoco he entendido qué pasó ahí. O sea, nunca me Profe, había es que pasado. a mí tampoco, yo le di a enviar, hasta le escribí a usted por Teams, le dije que sí lo podía dejar así y le di a enviar y ahorita que entre que es que el borrador no fue enviado, entonces me preocupa. Espere, verá que a mí me salen, porque yo cuando miré quiénes faltaban y me decían dos, y yo me entré para los que estaban en borrador y me deja verlos. Y yo, ¿pero qué pasó? Y yo dije, bueno, por lo menos se deja ver y se puede calificar. Mira, entonces yo vamos a ver acá me dice entregables, vamos a ver, donde dice entregables, calificar. Calificar. Ah, vamos a ver si sí lo deja. Profe, y pues, y a los compañeritos con los que me hice en el grupo, que fue con Juan Pablo Rendón, Sí, pues yo le escribo y no me contesta, no sé ni cómo contactarlo para que pues a ver si sí vamos a trabajar juntos o si me toca solo o qué. Ese, mire, me dice que es que borrador no enviado. pero mira Iván. que sí está. Ah, profe, y mira, yo te adjunté el link. Mira a ver si sí te deja. No sé. Sí, él descarga, yo lo había empezado a descargar, sino que se demora para descargar. Es que es claro, porque como está la presentación, el video junto. Sí, él es larguito, pero sí descarga, que me Ah, pareció muy míralo ahí, el particular. primero ya lo descargó. Pues, porque me parece muy particular porque decía borrador y lo cargó, porque ahí yo lo puedo calificar. Aquí están, mire, los tres archivos MP3, Sí, o sea, señor. son varios, pero sí me lo deja abrir. Aquí está como mala, soy como malo de señal, pero sí lo puedo abrir. Ah, entonces, pues no hay ningún problema, lo puedo dejar así. Eso sí me tenía como preocupado. No, inclusive por eso ni te escribí, porque yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Para qué Ah, yo aparece? también. Sí, y yo Yo lo lo envié, borro, mira que el 22 de febrero a las 4:50 lo monté. pero yo dejo de grabar para que no se quede. Ah, listo, profe, claro que sí. Espérate, dejar de tener la grabación para que no quede su trabajo ahí.